Vamos a leer la Biblia. Hebreos capítulo 11. Quiero que meditemos los siguientes minutos, que te puedas quedar hasta el final. Quiero meditar acerca de Moisés. Anoche, normalmente antes de dormir, procuro pensar en lo que voy a hacer al día siguiente y de entre ello, lo que es el devocional. La palabra, siempre hay algo que compartir, siempre hay algo que aprender, pero le pido a Dios que sea una palabra rema. El rema es esa palabra específica para nosotros. El logos es la palabra escrita. El rema es el logos que se convierte en esa palabra específica. Así que mientras meditaba se me vino este versículo de Hebreos pensando en Moisés, que Moisés, bueno, fue un hombre de Dios que utilizó el Señor para liberar al pueblo de Israel después de estar cautivos más de 400 años, traer la ley de Dios y bueno, ser instruido el pueblo de Israel y también ahora nosotros por medio de los mandamientos. Así que podemos aprender mucho de la vida de Moisés, un hombre que creció en el ámbito, en la cultura egipcia, pero Dios lo encauzó y lo fue llevando poco a poco a un llamado donde tuvo que tomar decisiones y bueno, vamos a aprender de esto. Dice la Biblia, Hebreos capítulo 11, el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, se refiere a Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Hebreos capítulo 11 habla acerca de los hombres y mujeres que hicieron hazañas y dejaron una marca en la historia porque tuvieron fe. Y no solamente Dios quiere que estos hombres, ¿verdad?, de la Biblia, sino también nosotros, la iglesia, podamos tener un impacto, que no solamente tengamos ese impacto personal, sino un impacto también a los demás por medio de la fe. Y la fe, bueno, en el versículo 1, el autor de esta epístola da la descripción de lo que es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice que por ella todos estos personajes alcanzaron buen testimonio. Así que aquí vemos a Moisés que no tuvo temor de salir de Egipto a pesar de que el faraón arremetió contra él. Recuerda, Moisés creció en ese ámbito cultural de Egipto, fue preparado en todas las filosofías y cultura egipcia, pero en su corazón, claro, ya llevaba el ADN del reino. Y llega el tiempo donde Dios le llama. Te recomiendo que leas Éxodo capítulo 3 y te vas a dar cuenta el llamado de Moisés, que fue llamado por Dios a libertar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía eh, pues años cautivo, más de 400 años, y Dios utiliza a este caudillo para libertar. Y sabes, podemos aprender de esto nosotros que también Dios quiere usar nuestras vidas como iglesia, como creyentes, para libertar a otras personas. ¿Cómo los vamos a libertar? A través del mensaje del Evangelio del Reino. Claro, no estamos en Egipto, pero Egipto representa el mundo. Egipto representa la cultura del mundo, la cultura actual. Y hay gente que está atada al mundo y solamente la palabra de Dios va a traer libertad. Así que esa palabra que nos libertó es la que va a libertar a los demás. Y así como Moisés, tú y yo, también somos llamados. Y aquí vemos que por la fe, porque todo lo hacemos por fe. Nosotros como creyentes del nuevo pacto, operamos en la fe. Por la fe somos salvos, dice la Biblia. No andamos por vista, andamos por fe, dice el apóstol Pablo. Dice el profeta Ageo, el justo por la fe vivirá. Jesús apeló mucho a la fe. Cada vez que Jesús llegaba con alguna persona, lo primero que le decía, según la escritura, era, ¿tienes fe?
porque si hay algo que el Señor busca en nosotros es fe. Lucas capítulo 18, Jesús narra una parábola para concluir con la fe. Dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Así que la fe no solamente es para ver un milagro, no. La fe es un recurso que utilizamos día a día. Así que tenemos que fomentar la fe y la fe viene por el oír y por el oír la palabra. Muchos podrán decir, yo tengo fe, aún no creyentes, pero la fe direccionada quizá en un amuleto, en los horóscopos, en uno mismo. Hay muchos que dicen es que yo tengo fe en mí mismo, pero la fe que nosotros tenemos no es esa clase de fe, es una fe superior porque está puesta en el autor y en el consumador, en Jesucristo y en su palabra. Así que Moisés, dice la Biblia, que por la fe dejó a Egipto, no tuvo temor al rey, a la reprensión, a que arremetiera contra él, sino al contrario, por la fe Moisés pudo enfrentar al faraón. Ya vemos la historia, de hecho, tú lo puedes encontrar en películas muy interesantes, con efectos especiales y todo muy, muy bien hechas, ¿verdad? Y te das cuenta cómo Moisés tomó el valor y enfrentó al faraón por la fe. Y así nosotros podemos enfrentar circunstancias difíciles, situaciones, crisis, obstáculos y vencer por la fe. Porque dice la Biblia, Jesús dijo que es la fe. Por la fe hemos vencido. Así que Moisés no tuvo temor al rey como nosotros no debemos de tener temor al enemigo, no debemos de tener temor porque Dios está con nosotros y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay mucho aquí en esta palabra. Pero sobre todo, Moisés no tuvo temor porque se sostuvo como mirando al invisible. Y esta parte me gusta, cómo alguien se puede sostener como mirando algo que no mira, porque está invisible. Y la Biblia dice que Jesús es la misma imagen del Dios invisible. Y meditando un poquito en la palabra, pues me recuerda en Éxodo capítulo 33, quiero que lo leas conmigo. Es un capítulo que en lo personal a mí me ha impactado mucho. Hace muchos años, al salir de la escuela bíblica, mi tesis la hice acerca de la alabanza y de la adoración. Pero dentro de los capítulos que puse ahí en mi tesis, hablaba acerca de Moisés, porque Moisés, si tú lo lees desde el capítulo 1 al capítulo 32, nunca se menciona haciendo milagros, se menciona enfrentando a Faraón, se menciona haciendo un sinfín de cosas, pero nunca adorando, hasta el capítulo 33. Así que me doy cuenta que Moisés pudo operar milagros, pudo operar muchas en el poder de Dios, pero hasta el capítulo 33 se convirtió en un verdadero adorador. Entonces, ahí me llama la atención cómo Moisés, dice la Biblia, déjame leértelo. Le dice, Señor, le dice Moisés a Jehová, el versículo 12, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, porque tuvo esa encomienda de libertar al pueblo. Saque este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Quién va a ir conmigo? O sea, Moisés dentro de todo sabía que él por fuerza propia no iba a poder. Yo creo que ese es uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos todos nosotros. A veces pensamos que es nuestra capacidad, que son nuestras habilidades, pero lo cierto es que podemos llegar hasta un límite. Y solamente Dios nos va a ayudar quien podamos brincar esos límites. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no operemos en nuestras propias fuerzas, sino apoyémonos en Dios. Y aquí Moisés le dice, yo necesito que tú envíes a alguien conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, versículo 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, que esta gente es pueblo tuyo. Versículo 14 le dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso.
mi presencia va contigo. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos? Y le dice aquí el Señor, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Delante de ti tendré misericordia, del que tendré misericordia y seré clemente para con él que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Qué interesante pasaje. Nadie ha visto a Dios jamás, dice. Pero en este mismo capítulo, en el capítulo 32, dice que hablaba cara a cara. Aparentemente podría ser una contradicción, pero no, la Biblia no se contradice. Hay que comprender, ¿verdad?, qué es lo que quiere decir la Biblia, porque a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el que conoce al Hijo, conoce al Padre, así dice la Biblia. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que cree en el Hijo, ha creído en el Padre, y el Hijo nos vino a revelar al Padre. Así que, ¿cómo era de que Moisés hablaba cara a cara y dice que no puedes ver mi rostro? Bueno, es aquí entender que es un hebraísmo. Eh, es solamente, es dándonos a entender el tipo de comunión que tenía Moisés con el Señor, no que mirara literalmente la cara. De hecho, tú vas a encontrar en la Biblia como diferentes hombres, Jacob dice que miró a Dios, pero no es que lo hayan visto. Habla principalmente de esa comunión tan cercana, tan personal, ¿verdad? Ahora nosotros, al igual que Jacob, al igual que Moisés y esos hombres, también ahora podemos mirar a Dios por medio de Jesucristo. Podemos acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Así que dice aquí la Biblia que se sostuvo como viendo al invisible. Y así tú y yo no vemos a nadie, pero creemos. Y bienaventurado el que creyó sin mirar, dice la Biblia. Yo no he visto a Dios, no conozco el aspecto de Jesucristo más que lo que la Escritura me revela, pero para mí con eso es suficiente, para creer y para sentir su presencia por su Espíritu Santo. Y sé que es Él. Sé que cuando se comparte la palabra, Él está ahí. Él me está hablando. Claro, escuchamos a un predicador, escuchamos a un pastor, en este caso estamos en el devocional y podemos decir, pero es el pastor Víctor, pero es que no son mis palabras, es la palabra de Dios y el verbo, dice la Biblia, se hizo carne. Así que el verbo llega a nuestras vidas, a nuestro corazón y es lo que nos hace sentir la presencia de Dios. Y Él se sostuvo como viendo al invisible. Así que sostente tú de esa gracia de parte de Dios, sostente de la palabra. Y aún así la gente diga, ¿cómo puedes tú creer en eso? Porque la gente comúnmente es como el discípulo. Yo necesito ver para creer, ¿verdad? La gente necesita ver algo, por eso pone imágenes, toma amuletos, fetiches y dice, no, yo necesito ver acá. Nosotros no necesitamos nada de eso. Nos sostenemos como mirando al invisible, porque no es cuestión de razonamiento, es cuestión de fe. Yo por la fe me sostengo de Dios. Puedo declarar, tu gracia es la que me sostiene. Así que podemos aprender mucho de Moisés. Moisés, un hombre que enfrentó al faraón, que libertó a todo un pueblo que, escucha, qué interesante, vivió 400 años, 400 años y fracción, bajo la cultura egipcia. De hecho, hay algo interesante cuando el Señor manda al pueblo de Israel a participar de la Pascua, tú lo sabrás, lo primero que hacen es poner sangre en los postes o en las entradas de las puertas, de las casas de los israelitas. Y leyendo hace poco un libro, pues daba una información muy interesante que por qué Dios mandó a que pintaran las entradas con sangre. Bueno, porque
se cree que dentro de la cultura egipcia, los egipcios son muy devotos a sus ídolos, a sus dioses. Entonces ellos lo que hacían era grabar en las puertas al dios al cual ellos servían, al ídolo al que en ellos creían. Entonces, como el pueblo de Israel creció en la cultura egipcia, estaba sometida al yugo egipcio, pues lo más posible es que, imagínate, en 400 años, sin celebrar a Dios, sin tener un lugar donde adorar al verdadero Dios, pues se dejaron llevar por esa cultura y comenzaron también a pintar, a rayar, ¿verdad? Sus puertas quizá con el nombre de algún ídolo. Es como, es como esa calcamonía, no sé, o quizá tú la pusiste, quizá tú la pusiste, quizá tú la pusiste, o perdón, o la llegaste a ver, en las puertas decía, aquí en esta casa somos tal religión, ¿verdad? Somos tal religión. Es como que están marcando, ¿no? Pues eso era lo que hacían. No me estoy desviando del tema, solamente es aprender un poquito, ¿verdad? De esto de Moisés. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor pide que derramen esa sangre del cordero. ¿Para qué? Para borrar toda esa idolatría, para borrar todo eso y ser redimidos. Y es lo que hace Jesús con nosotros. Nosotros no ponemos la sangre en las puertas, sino que es la sangre de Jesús la que nos ha redimido de toda maldición de idolatría, de toda maldición de falsas creencias. Y ahora nosotros por la sangre de Jesús adoramos al verdadero Dios, al único Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que ahora nosotros nos sostenemos, ¿verdad? De la gracia que es en Jesucristo. Por la fe Moisés tuvo que tomar una decisión radical. Dice la Biblia que Moisés tuvo que renunciar. Volvamos a Hebreos capítulo 11. Déjame tu comentario, eh, déjame ahí un mensaje, qué es lo que Dios habla a tu corazón o algo que puedas aportar también, ¿verdad? Me gustaría mencionarlo. Pero aquí qué interesante es la vida de Moisés, un hombre que Dios escoge no con las grandes habilidades, aunque las tenía, porque era un hombre preparado en una cultura, ¿verdad? Ahora, él no creció entre el pueblo, él creció en el palacio, él era un hombre culto, era un hombre de conocimiento, de cierto rango de poder, porque creció en esa jerarquía de gobierno, en el palacio del faraón. Pero, ¿sabes? Aún así, él cuando es llamado por Dios, él sabe que ya no es esos recursos, sino que ahora necesitaba una fuerza superior, que era la fuerza de Dios a través de su vida. Así que, pues Moisés tiene que huir. Déjame te leo aquí el versículo. Mira, por la fe, dice el versículo 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, él renunció. Esa fe lo llevó a tomar decisiones radicales. Él renunció a los privilegios de Egipto. Él ya no quiso seguir los privilegios, como te menciono. Él tenía una posición dentro de la cultura egipcia. Él creció en esa cultura egipcia, en ese gobierno egipcio, pero él renunció a todo eso con tal de seguir el llamado de Dios. Y es parecido también en nuestras vidas. Quizá nosotros no estamos en ese grado, ¿verdad? De posición, pero muchas veces nos cuesta trabajo renunciar a deleites, a ciertos aspectos, ¿verdad? Que hay en el mundo. No queremos renunciar. Y mientras no tomemos una decisión radical de fe, vamos a quedar estancados. Tenemos que aprender. Jesús ser un hombre radical totalmente. Cuando llamaba a alguien, lo llamaba y le decía, deja todo y sígueme. No es como hoy en día se predica el evangelio, se gana a la persona, se le trae a la iglesia, después se le invita a un encuentro y luego entra un discipulado y ay, vamos paso a paso. No, no, no. Jesús fue radical. Él simplemente se acercaba,
y le decía, ven y sígueme. Pero no solamente eso, sino que Jesús les decía también, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Eso es algo radical. Muchos no lo hacen, entonces prefieren tener una vida dividida, es decir, pues poco del mundo, poco acá de las cosas de Dios, al fin, ¿verdad? Yo no soy pastor, no soy líder, pero pues prefiero quedar así. No, uno tiene que tomar decisiones radicales para poder seguir a Jesús ahora en su reino. Así que Moisés renunció a los privilegios. Aquí dice que se rehusó llamarse hija del faraón y escogió ser maltratado. Y aquí el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sabía que la mejor recompensa no viene del mundo, viene de Cristo. El apóstol Pablo dice, por eso olvidando ciertamente lo que está atrás, seguimos adelante al supremo llamamiento. Claro, necesitamos ciertas cosas del mundo para vivir, pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero eso no impide que yo tome una decisión radical y decidir seguir a Cristo. Así que toma esa decisión por la fe. Si hay algo que te está atando, hay algo que te impide buscar a Dios de lleno, servir a Dios de lleno, yo creo que es tiempo de tomar decisiones radicales y vamos a ver cambios radicales. Déjame decirte algo, amigo, iglesia, que me escuchas. Dios no va a defraudar a nadie. Cuando tú decides seguirle a Él, a Jesús, Él te va a dar el respaldo, aún te va a bendecir con las cuestiones necesarias, básicas de la vida y hasta más que eso, porque Dios recompensa y como decimos nosotros, Dios paga y paga bien. Yo no me arrepiento de haber dejado mi trabajo, aún mis propios sueños por seguir a Cristo, servir a Cristo. Claro, es un llamado específico a servir a Dios, pero sabes, como cristianos, no tengas temor a dejar inclusive a veces hasta personas, amigos que sabemos que no aportan algo bueno a nuestras vidas, que nos estorban, pero no queremos dejarlos, ¿verdad? Porque vale más a veces una amistad que la amistad con Dios y cuidado con eso. Así que Moisés renunció a esos privilegios, rechazó el placer temporal del pecado para identificarse con Cristo. Así que tú y yo tenemos que identificarnos con Cristo. Lo que nos identifica no es el pescadito ahí en el carro como antes se hacía, no es que pongas la música cristiana. De hecho, en estas semanas, ¿verdad? Aún los que no son cristianos van a poner música cristiana, música religiosa, ¿verdad? Pero una vez se acaba la temporada de Semana Santa y siguen en su misma vida. Así no es el Evangelio. Así uno tiene que tomar la decisión de seguir a Cristo y no mirar atrás. Así que identificarnos con Jesucristo. La fe nos va a desafiar a elegir a Dios sobre la comodidad o el reconocimiento del mundo. La fe de Moisés lo hizo superar también el temor. Dice aquí la Biblia, leímos que no tuvo temor del faraón. Él confiaba en que Dios pelearía por él, iría delante de él. Dios muchas veces le tuvo que animar el corazón y le dijo, no temas, yo voy delante de ti, mía es la batalla, yo pelearé la batalla, tú solamente mantente en quietud. Y eso es lo que Dios nos dice esta mañana, no tengas temor al mañana, no tengas temor, inclusive en el presente. El temor abre puertas al enemigo y no solamente eso, sino que también va apagando la fe, va debilitando tu fe. Mucho cristiano hoy en día vive estresado, vive angustiado, vive presionado por temor al mañana. Por eso me afano hoy, porque no quiero quiero tener asegurado el mañana. Nuestro futuro está asegurado en Cristo Jesús. Tenemos que aprender, amada iglesia, a confiar en nuestro Dios. Él va a pelear las batallas que nosotros no podemos.
Él va a estar ahí cuando nos sintamos cansados, cuando nos sintamos débiles, cuando aún el enemigo se levante con su ejército. El Señor levantará bandera a favor de nosotros y enviará ángeles y destruirá ejércitos. Así enseña la Biblia, así que no tengas temor. A veces tenemos temor a que nos falte la economía, por eso muchos dedican tanto tiempo al trabajo. Y no digo que sea malo trabajar, al contrario, hay que trabajar, pero también hay que buscar a Dios. También hay que dedicar tiempo a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día, después de la pandemia, pues entró ese temor y dice, prefiero mejor? Yo conozco gente así, que lamentablemente después de la pandemia dijeron, yo prefiero mejor hacer negocio, el estar en la iglesia a mí no me deja nada, prefiero dinero, el dinero me da, y el dinero se convierte en su Dios, el dinero se convierte en su todo, y cuidado. Cuidado con todo eso. El Hijo de Dios sabe que no puede servir a dos señores y uno tiene que servir a Dios. Así que cuando vemos a Dios con los ojos de la fe, el temor a las circunstancias van a desaparecer. Por la fe Moisés se sostuvo en su misión, en lo que Dios le había llamado. No te distraigas, ¿a qué te llamó Dios? Mantente en ese llamado. No te distraigas, hay tantos distractores hoy en día. Dios le aseguró su presencia en la tarea de liberar a Israel. Así que Dios está contigo. Quizá tu misión es tu familia, alcanzar tu casa. Tu misión es quizá ahí predicar, ganarte en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, no meramente en la iglesia. O quizás sí, es trabajar en la iglesia, en algún área, servir en algún área de la iglesia local, pero a veces el temor nos lleva a renunciar. No, amada iglesia, mantente en esa visión que Dios te ha dado, porque ahí vas a prosperar, porque ahí Dios te va a respaldar. Mientras te mantengas, ¿a qué te llamó el Señor? En tu negocio, en tu trabajo, en tu estudio, etcétera. Mantente en la visión de Dios y créeme, Dios te va a honrar, porque Él honra a los que le honran. La verdadera fe se sostiene no por lo que vemos, sino por la comunión con Dios. Así que hay mucho que aprender de Moisés. Moisés perseveró porque tenía sus ojos en lo eterno. Mira hacia el cielo. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Quitemos la mirada de lo terrenal porque nos va a confundir o nos va a distraer. Mantén tu mirada en Jesús. No pongas tu mirada en el hombre porque nos va a decepcionar. Pongamos nuestra mirada en Jesucristo, autor, consumador de nuestra fe. Bienaventurado el varón quien ha puesto su confianza en Jehová. Así que ellos confían en carros, en sus fuerzas, en sus armas. Pero dice el salmista, pero nosotros tenemos memoria de nuestro Dios. Así que pon tu mirada en las cosas eternas y no en lo terrenal. Si queremos vivir con propósito y sin temor, debemos aprender a ver al invisible con los ojos de la fe, confiado en su presencia y confiado en sus promesas. Gloria a Dios. Así que Moisés, un hombre que nos enseña a vencer temores, a tomar decisiones radicales, a mantenerse firmes, sosteniéndose del Dios invisible, pero que el Dios que sabemos que habita en nosotros. Moisés, un hombre que no tuvo temor a la persecución, al rechazo, no tuvo temor a la pérdida porque ya lo había ganado todo. Eso me gusta. Moisés no tuvo temor a perder porque sabía que ya lo había ganado todo. Hay muchos que no quieren perder y no, es que me ha costado tanto. Tenemos mayores riquezas, las de Cristo. Hemos encontrado nuestra perla de gran precio, que es Jesucristo. Así que quitar lo que no aporte, quitar a quien no aporte y enfocarnos en las cosas eternas, en Jesús. Medita en esto. Espero y el Señor haya hablado a tu corazón y puedas seguir avanzando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Queremos ser como Moisés, Señor, sostenernos como mirando al invisible y que por la fe podamos tomar decisiones radicales, por la fe
podamos, Señor, vencer temores por la fe, podamos mantenernos en el enfoque, en la visión correcta. No permitas que nos distraigamos, que nuestra mirada esté puesta en ti, en nadie más, Señor. Padre, pero sobre todo, Señor, que nuestra comunión sea tan profunda contigo, Señor. Necesitamos tu presencia. Señor, necesito, Señor, cada día tu presencia. No dependo ni confío, Señor, en mis habilidades, en mis capacidades. He puesto mi confianza en ti, Señor. Por eso, Señor, oro para que tú nos ayudes, a los que están conectados a la iglesia, que podamos perseverar, Señor, como verdaderos hijos en el reino de Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amada iglesia, terminamos el devocional del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, nos estaremos conectando de nuevo para que puedas acompañarme, pero también recordarte que tenemos nuestra reunión el próximo jueves, mañana a las 7:30. Acompáñanos. Estamos aprendiendo de la Biblia, estamos hablando acerca de las 3 levaduras que debemos de evitar en el reino de Dios. Así que pues mañana terminamos ya con la última levadura. Hemos hablado de la levadura del reino, hemos hablado de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, y hoy falta la levadura de Herodes. Así que te esperamos el día de mañana y el domingo. Vente con un corazón listo para exaltar a Dios. Llega a tiempo. Honremos a Dios llegando a tiempo. Desde ahí comenzamos a honrar a Dios. Desde la preparación se honra a Dios, desde que nos levantamos y nos preparamos para adorarle. Así que te esperamos a las 10:30. Comenzamos nuestro tiempo de oración, que es parte del culto. Muchos creen que están orando para hacer tiempo. No, el culto empieza a las 10:30 con oración. Y luego la alabanza, la palabra, y bueno, así continuamos con el servicio. Pero te esperamos. Y a todos los discípulos y líderes, bueno, seguimos en la Academia de Obreros, Servidores, en Escuela de Discipulado, y los discípulos de primer nivel, bueno, les esperamos a las 9:30. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos orando por la iglesia, les amamos, de verdad, les amamos, y pues clamamos a Dios por ustedes, por su familia. Damaris Amaro, Dios le bendiga. A todos los que me dejan sus comentarios, Maricarmen Mendoza, Juan Juárez, Heriberto, Candelaria, a Estela Carrizales, Mari González, gracias a cada uno de ustedes, hermano Alfredo, todos los que dejaron su comentario, Dios les bendiga, gracias. También a los que envían estrellas, también puedes enviar, que es un recurso digital, ¿verdad? Para poder seguir adelante y así poder hacer promociones en redes sociales. Así que pues también puedes enviarnos una estrella. Esto es de mucha ayuda para nosotros que compartimos a través de las redes sociales. Te recuerdo, síguenos en las diferentes plataformas: YouTube, Centro F Topo Chico; en TikTok, Pastor Víctor Segura, ahí me puedes encontrar; Instagram, CFA Topo Chico; y bueno, en Facebook, Centro F Topo Chico Oficial. Dios les bendiga, que Dios guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Bendiciones.